Yo le doy la noticia, Señor, usted cree en Dios. Usted no se dio cuenta, pero usted sí cree en Dios. Lo que no cree es en las religiones, y somos dos. Yo tampoco. Yo tampoco creo en todas las cosas que han dicho los religiosos por ahí en toda la historia, que Dios te va a castigar. ¿Sí? Bueno, son cosas que a lo mejor fueron necesarias, ¿no? Como la madre dice, si tocas el enchufe, papá te va a pegar una buena paliza. Bueno, quizás fueron necesarias, pero ya basta de eso. ¿Está bien? Bueno, entonces llegamos a esta primera conclusión. Todo está formado por energía. Todo lo que es materia está formado por energía. ¿Qué características tiene esta creación? Son 6 entidades. La ciencia ha logrado dividir a la creación en 6 entidades. Desde la más pequeña, que son las partículas, que forman los átomos, que forman las moléculas y forman el reino mineral, el vegetal y el animal. Bueno, la primera característica que observamos es que todo lo que existe tiene lo que se llaman las características duales. Características duales, una dualidad doble. De carácter interno y forma externa. Carácter interno y forma externa. Y este principio dice que el carácter interno invisible, que también está en la posición de causa, se manifiesta a través de la forma externa visible, o sea, como dijimos, del efecto, ¿no es cierto? La causa se manifiesta a través del efecto, ¿se acuerdan? Bueno, lo invisible se manifiesta a través de lo visible. Todo tiene un carácter interno que se refleja en una forma externa, y la forma externa sería simplemente el reflejo de lo interno. Por ejemplo, el hombre tiene una parte interna que la vamos a llamar mente, ¿sí? Para no empezar a hablar tanto de lo espiritual o la espiritualidad, porque todavía no lo definimos mucho. Una mente, algo interno, que en realidad se divide en 3 características principales, que son emoción, intelecto y voluntad. Son 3 características del ser humano: sus emociones, su capacidad intelectual y su voluntad de acción. Quiere decir que el hombre tiene una parte interna, emoción, intelecto y voluntad, que se refleja a través de su forma externa, que es su cuerpo. No puede haber nada en la mente del hombre que él pueda manifestarlo si no utiliza su cuerpo. Por ejemplo, si tiene una emoción determinada, ¿no? Amor, por ejemplo, puede manifestarlo a través de otro diciéndoselo, pero necesita su cuerpo para decírselo. O abrazándolo, o besándolo. O puede escribirle un poema, o cantarle una canción, o lo que fuera, pero necesita su cuerpo para manifestarlo, ¿sí? Si tiene intelecto, un conocimiento determinado también, lo puede manifestar solamente a través de su cuerpo. Si tiene voluntad, también la manifiesta a través de su cuerpo. O sea, todo lo interno manifestado a través de lo externo, ¿sí? Los animales tienen una mente animal, o instinto. Y también tiene las mismas características, emoción, intelecto y voluntad. Los animales también tienen, igual que el hombre, las mismas características, emoción, intelecto y voluntad. Pero son inferiores a las del hombre, son menos elaboradas que las del hombre. Por eso no podríamos decir que un perro puede ser intelectual, ¿no? Pero en su nivel sí, porque tiene conocimientos. Un perro distingue una persona conocida de un desconocido, ¿sí? Cuando llegamos a la casa empieza a ladrar, cuando ve una figura empieza a ladrar, después se da cuenta que somos nosotros para de ladrar, ¿sí? ¿Tiene emociones? Sí, tiene emociones, ¿no? A veces está contento, a veces está enojado, ¿no? A veces está feliz. Tiene hasta intelectualmente, eso me llama la atención muchas veces. Yo tengo muchos perros, ¿no? Como 10 perros, vivo en el campo. Y cuando llego los 10 perros me saltan todos encima. Pero a veces tengo 2 cachorritos, una hembrita y un machito, y me llama la atención observarlos y ver cómo muchas veces la cachorrita
va y busca alguna cosa, me roba alguna ropa, un zapato, alguna cosa, no tengo que correr para que no me lo rompa, pero se roba algo y lo comparte con su hermano para empezar a jugar. ¿Han observado eso? Entonces el otro mira como diciendo, qué divertido lo que trajo. Obsérvenlos. Quiere decir que tienen como un criterio de lo que es el juego. ¿Qué es jugar? ¿No? Y uno se lo roba al otro, el otro sale corriendo. Quiere decir que tienen como un criterio de qué es la diversión. ¿Tienen emociones? Ninguna duda, ¿no? Cuando mueven la cola uno sabe que están contentos, es su modo de reír. Bueno, y tienen un cuerpo a través del cual manifiestan su parte interna. Las plantas tienen una mente vegetal ¿sí? Una mente vegetal que también tiene las tres características de emoción, intelecto y voluntad. Pero vamos disminuyendo su nivel de complejidad, ¿se entiende? Por eso las plantas no es tan notorio todavía, ¿sí? Pero igual que los animales, igual que el hombre, tienen emoción, intelecto y voluntad, en un nivel inferior. Por ejemplo, las plantas se multiplican, crecen, saben qué alimento necesitan, no es que absorben cualquier cosa, ¿sí? Las plantas a través de su raíz saben que tienen que descomponer los elementos, los componentes de la tierra y asimilarlos a través de sus raíces para nutrir hasta la última hojita de la planta, ¿sí? Quiere decir que tienen un conocimiento intelectual de cómo tiene que realizarlo, tiene voluntad porque sabe cómo realizarlo, se multiplican, ¿sí? Y emociones, lo más difícil de ver es si tienen emociones. Bueno, se han hecho experimentos con aparatos ultrasensibles, tratando de medir las vibraciones nerviosas, para decirlo de algún modo, de la planta, y la planta se ha hecho un experimento, yo lo he contado en algunas conferencias que ustedes han escuchado, de ponerles estos aparatos ultrasensibles a la planta, teniendo dos plantas, ¿no? Dos arbustos, uno al lado de otro, y una persona corta uno de los arbustos a hachazos, lo corta. Y después se hace pasar varias personas al lado de la otra planta que fue testigo, para decirlo de algún modo, y cuando pasa la persona que cortó la otra planta, la planta lo reconoce. ¿Sí? A través de estos aparatos que miden las vibraciones de la planta, es como que la planta se pone nerviosa. Reconoce a la persona que mató a hachazos a la otra planta, ¿se entiende? O sea, hay varios experimentos que indicarían que realmente la planta tiene emociones también. Y mucha gente dice esto, ¿eh? Hay mucha gente que cuando cuida las plantas les habla, ¿no? ¿Hay alguno de ustedes que haga eso? Cuando tiene flores les habla, las riega con amor, etc. Al margen, dicen los psicólogos que se ha descubierto a través de ciertos análisis, que las personas que se dedican a la jardinería son las personas más sanas y más felices, ¿sí? Porque están cuidando un ser vivo que realmente depende de ellos. También se hace lo mismo con los animales, ¿no? Las personas que están haciendo tratamientos de drogadicción para salir de la droga, se les da muchas veces cachorritos para que cuiden. ¿Por qué? Porque es un ser indefenso que depende totalmente de la responsabilidad de este hombre, que es totalmente irresponsable, porque ya está al borde de la droga, inconsciente todo el día, pero ya él siente, bueno, pero si yo no respondo, el animalito se muere. Entonces él se encariña con el animalito, para que no se muera tiene que ser responsable de darle de comer, ¿no? Y eso lo ayuda a él. Es un ejemplo muy importante de cómo uno dando recibe también, ¿no? Entonces cuida a las plantitas, a los animales. Pero también lo mismo con las plantas. Las personas que sí, le gusta tener flores, a todos les gusta tener, si tenemos un jardín, nos gusta tener plantas lindas, con colores y flores. Pero si somos irresponsables, si no las regamos los días secos o algo, se van a morir. Uno vuelve y ve que están casi muertos, ¿no? Y uno siente pena, entonces muy rápido empieza a darles agua y siente una alegría, decimos, a pensar que le estoy salvando la vida, ¿no? Bueno. Entonces las plantas también tienen necesidad de nuestro amor, de nuestro cuidado, ¿no? Porque tienen emoción, intelecto y voluntad. Y tienen un cuerpo a través del cual se manifiestan estas características, ¿no? El tronco, las raíces, el fruto. ¿Las moléculas, tendrán las moléculas también un carácter interno? Sí, ninguna duda. Que tienen leyes y tienen carácter para su comportamiento. Porque si no, no responderían en ningún principio. Tienen lo que llamamos una naturaleza directiva interna o inherente. Si no tuvieran una naturaleza directiva, no responderían en ningún principio y no existiría la química. ¿La química qué es?
Es el descubrimiento de cuáles son las leyes que rigen su comportamiento. Bueno, entonces, y tienen un cuerpo. ¿De qué está formado el cuerpo de las moléculas? Dijimos que para saber de qué estaba formado algo había que desmenuzarlo. ¿De qué está formado el cuerpo de estas moléculas? De átomos. Siempre lo que está abajo, porque lo desmenuzo para saber de qué está formado. Los átomos también tienen un carácter interno invisible que dirige su comportamiento, una naturaleza directiva interna. Un comportamiento interno que está dirigido, un comportamiento que responde a leyes y principios. Muy simple, preguntamos, ¿tienen los átomos un comportamiento basado en leyes y principios? Sí, obvio, si no, no existiría la química. Y no voy a empezar a hablar ahora de cuáles son esas leyes y principios, porque sería complejo, pero responden a ciertos principios. Una de ellas, para aquellos que saben un poco de química, es la ley del octeto. En química se estudia la ley del octeto, o sea, octeto viene de 8, ¿no? Porque la ley del octeto dice que tienden a tener 8 electrones en su última órbita, ¿no? En la última órbita, 4, 1, 2, 3, 4, tiene que tener 8. Cuando un elemento tiene 6, ¿no? Como el oxígeno, por ejemplo, tiene 6, como tiene tendencia a formar 8, se une con el hidrógeno, que tiene 1, pero necesita 2 hidrógenos, 6, 7, 8, por eso H2O del oxígeno, ¿se entiende? Por eso el agua es uno de los elementos más comunes en la naturaleza, porque tiene tendencia a unirse para formar 8, bueno, la ley del octeto. ¿Cómo sabe el átomo que tiene que unirse con el hidrógeno? Bueno, tiene esa tendencia natural, es su naturaleza directiva la que lo lleva a comportarse de ese modo. Es invisible, pero está dentro de ellos y se comporta siempre del mismo modo. Por eso, si unimos un átomo de hidrógeno con 2 de oxígeno, nos va a dar agua siempre. Acá y en la China, en el pasado, en el presente y en el futuro. Siempre responde a esta naturaleza directiva. Siempre responde a esto. Saben cómo comportarse. Entonces, cuando el hombre descubre eso, descubre que está formado el átomo, todos los científicos, ¿no? Y con devoción, décadas de su vida analizando, dicen, wow, qué interesante que es, cómo se comporta, cómo saben que tiene que comportarse de ese modo, de qué estarán hechos. ¿No? Los desmenuzan también formados por partículas. Entonces las partículas tendrán también una naturaleza así, la naturaleza directiva interna de las partículas también existe. Partículas que se comportan siempre del mismo modo, con una conducta determinada. Por ejemplo, la ley física dice que las partículas del mismo signo tienen tendencia a repelerse, por ejemplo, partículas de signo positivo se repelen y partículas de signo contrario se atraen. ¿No? Las positivas y las negativas se atraen. Justamente se repelen las que son iguales para fomentar las que son diferentes. Entonces se unen las partículas positivas con las negativas. ¿Cómo saben que deben comportarse de ese modo? No sé, pero lo saben. Entonces, ¿de qué estarán hechas para ser tan inteligentes? Eso es lo que se pregunta un científico, ¿no? ¿De qué estarán hechas para saber cómo deben comportarse? De energía. ¿Sí? O sea, el cuerpo de los átomos está formado por partículas, dijimos. ¿Y las partículas de qué están formadas? Bueno, partimos la partícula para ver de qué está formada y desaparece. Y en su lugar aparece una gran energía. Así fue como se descubrió la bomba atómica, ¿no? La bomba atómica es eso, que con pequeña porción de materia se puede crear gran energía, que puede ser utilizado no como una bomba, sino como energía, para producir energía que tanto necesitamos, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente primero se usó para el mal, ¿no? Primero se usó para una bomba. Bueno, ¿están entendiendo o me fui demasiado lejos? ¿Se entiende bien? Todo esto llega a la conclusión de que todo en la creación, todo tiene una parte interna y una parte externa. Una parte interna invisible y una forma externa visible. Primera conclusión. Por lo tanto, dijimos, todo lo que está en el efecto está en la causa. Quiere decir que concluimos que Dios también tiene un carácter interno y una forma externa. ¿Cómo es esto? Bueno, ahora lo voy a explicar. Pero todo lo que está en el efecto está en la causa. Y si el efecto tiene estas características, la causa también tiene que tenerlo. Entonces Dios también tiene que tener un carácter más interno y una forma de manifestar esto más interno. Esta es la parte como más interna de Dios. Es como su mente. En esta mente es donde está todas las características de Dios. Es acá donde Él siente amor.
Es acá donde Él tiene los conocimientos, es acá donde Él tiene su plan, es acá donde tiene sus leyes y sus principios. Pero ¿cómo lo va a manifestar? Y a través de esto, su forma externa. A través de la forma externa. Fe es forma externa, no nada que ver con la fe. Todo lo que está en lo interno se manifiesta en lo externo. Entonces, ¿qué será esta forma externa? ¿Qué será la forma externa con la cual Dios manifestó todo lo que había en su parte más interna? Bueno, ya lo voy a decir. No se preocupen. En la parte más interna, repito, están los sentimientos de Dios, el plan de Dios, su intelecto, sus conocimientos, sus leyes, sus principios, las leyes y principios del universo, todo, su plan, todo está en la parte más interna. Pero Él lo tiene que manifestar a través de algo, ¿no? Como nosotros, a través de una forma externa. ¿Qué puede ser esta forma externa? ¿Será que Dios tiene un cuerpo, tiene manos, cara? No, definitivamente no. ¿Qué puede ser esta forma externa? Esta forma externa es energía. Es la energía. Porque fíjense las características de la energía. ¡Qué bueno! La ciencia llegó a la conclusión de que todo está formado por energía. Los ateos aceptan la existencia de la energía. Pero ¿qué es la energía? Es una cosa tan misteriosa como Dios mismo. ¿Sí? Todo está hecho de energía. La energía no se puede destruir. Nadie puede destruir a Dios. No se puede crear. Nadie puede crear a Dios. La cantidad de energía del universo es constante, siempre la misma. Pero responde a leyes. Responde a principios. Porque la energía que forma las partículas responde a leyes y principios. No es una energía perdida que anda por ahí haciendo cualquier cosa. Tiene dirección y propósito, claro, ¿no es cierto? Tiene una dirección y propósito. ¿Cuál es la dirección y propósito de la energía? Convertirse en partículas bien claras. ¿Qué partículas? Protones, electrones, neutrones, fotones, todos los electrones, todas las partículas que existen en el átomo. ¿Y para qué? Porque todas juntas forman el átomo, que a la vez juntos forman las moléculas, y que a la vez forma todo lo que conocemos. ¡Wow! Está muy claro, ¿no? Cómo funciona. Pero todo, dice la ciencia, está formado por energía. Quiere decir que es la energía la que se comporta con inteligencia. Es la energía la que se comporta con leyes y principios. Es la energía la que tiene una dirección clara hacia dónde va y por qué va y qué es lo que va a construir. Entonces yo le pregunto a un ateo, ¿existe la energía? Sí, eso se los aseguro. El 1000 por 1000 de los ateos va a contestar sí, obvio, absolutamente. Porque es científico comprobado que todo es energía. Todo, no solamente existe, sino que todo es energía. Muy bien. Quiere decir que usted acepta que existe una fuente energética universal. Sí, muy bien. ¿Y esa energía hace cualquier cosa o tiene leyes? No, tiene leyes, obvio. Se convierte en partículas, la cual se convierte en átomo, molécula, y todas las leyes de la física y la química. Sí, sí. Ah, quiere decir que es una energía que tiene dirección, sabe hacia dónde va y por qué. Sí. Ah, quiere decir que existe una mente universal que está dirigiendo esa energía. Y sí, ya dicen con menos ganas. Ah, una mente universal que existe, que dirige la energía del universo. ¿No será Dios eso? No, porque se resisten a muerte. No, eso no es Dios, eso es la naturaleza. Bueno, le cambiamos el nombre entonces. No importa cómo lo llamemos, es lo mismo. Dios y la naturaleza son la misma cosa. ¿Ustedes quieren ver a Dios? Véanlo. Abran sus ojos y véanlo. Ustedes pueden dudar de que ustedes existan, pero no pueden dudar de que Dios existe, porque todo es Dios. Está todo a nuestro alrededor muestra eso. Lamentablemente la maquinaria de crear ateos, porque hay una maquinaria de crear ateos, que son las religiones, ¿no? Algunas, no quiero criticarlas tanto, las religiones fueron necesarias, ¿no? Yo no quiero ser muy rudo.
A veces me hago el rudo para que la gente deje de ser tan religiosos y sean un poco más espirituales, pero fueron necesarios. Aún los errores que hemos cometido en la historia humana fueron necesarios para aprender, ¿sí? No quiero ser muy rudo, pero este fanatismo de algunos religiosos ha creado tantos ateos, ¿sí? Miren qué paradoja, ¿no? Justamente el religioso es el que ha producido fanáticos y ateos. Entonces llega un momento de que empecemos a dialogar, que el religioso fanático baje un poco los decibeles y empiece a ser más espiritual, el otro reconozca que en realidad sí, algo cree, que él sí cree, y en ese diálogo vamos todos a llegar a la conclusión de que Dios realmente existe, ¿sí? Bueno, ¿y qué es esto? Mente universal que dirige a una energía. Bueno, la mente universal es el carácter interno y la energía universal es la forma externa. Porque todo tiene un carácter interno y una forma externa. Dios también, ¿sí? Por eso Dios creó el universo entero a su imagen y semejanza. Bueno, ¿qué otras características más encontramos? Porque sigamos analizando un poco más las características de la creación. ¿Qué otra característica más? Bueno, otra característica más que encontramos es que todo tiene una dualidad, una polaridad eléctrica. Una polaridad eléctrica. Positividad y negatividad que se atraen y dependen la una de la otra mutuamente. Veamos si es cierto. Empecemos por el hombre. Sí, existe una parte positiva, la llamamos el macho. Perdón, son los animales. El hombre, el género humano, hombre y mujer, masculino y femenino, positivo y negativo. Siempre aclaro, acá la palabra negativo no tiene nada que ver con la connotación popular que se le da cuando algo es negativo. Me ocurrió algo negativo, significa me ocurrió algo malo. Bueno, acá no tiene nada que ver, ¿eh? No es que la mujer sea negativa. ¿Cómo? Sí, no, por favor, ya se ha enojado más de una conmigo, así que ahora por la duda me cuido. No, es simplemente para mostrar una diferencia de polaridad. Los dos son humanos, pero son diferentes, y se necesitan y se complementan y se atraen. ¿Pero por qué existe esa atracción? Con un propósito. Siempre que se atrae una cosa con otra, es para crear algo superior, ¿no es cierto? Se atrae una partícula con otra para crear un átomo. Un átomo se atrae con otro para crear una molécula, etc. Entonces, el hombre y la mujer, los animales, macho y hembra, las plantas, también a veces se le dice macho y hembra también, ¿no? Pero es estambre, por ejemplo, estambre y pistilo, que sería como la parte macho y la parte hembra de la planta, que se necesitan unir para crear la semilla. Las moléculas, catión, con carga eléctrica positiva, y anión, con carga eléctrica negativa. Los átomos tienen electropositividad y electronegatividad, o sea, valencia positiva y valencia negativa. En realidad, los átomos son neutros, ¿no? Pero tienen un comportamiento. ¿Se acuerdan cuando le hablé de la ley del octeto? Que tiene tendencia a tener 8 electrones en la última órbita. Bueno, cuando un átomo tiene 6, tiene la tendencia a recibir 2. Por ejemplo, a ver si se entiende. Porque esto puede traer confusión para algunas personas. La ley del octeto dice que tiene que formar 8 electrones en su última órbita. Si yo tengo un elemento como el oxígeno, por ejemplo, que tiene 6, tiene tendencia a recibir 2, ¿no es cierto?, para formar los 8. Por eso tiene tendencia a unirse con el hidrógeno, porque el hidrógeno tiene 1. Entonces, uno de este hidrógeno y uno del otro forman los 8. Quiere decir que el hidrógeno va a tener tendencia de dar electrones, y el oxígeno tiene tendencia a recibir electrones. ¿Sí? Quiere decir que aquel que tiene tendencia a recibir es porque tiene tendencia, un comportamiento positivo, porque tiene tendencia a recibir los electrones que son negativos. Y aquel que tiene tendencia a darlos, tiene una tendencia negativa, porque tiene tendencia a dar, a compartir. Por eso se dice que
los átomos tienen valencia positiva y valencia negativa. ¿Sí? Algunos en la secundaria habrán estudiado esto, a lo mejor no les prestaban mucha atención, pero bueno, era importante cuando el profesor se los explicaba. Entonces, valencia positiva, valencia negativa, y las partículas, protón, que tiene carga eléctrica positiva, y electrón, que tiene carga eléctrica negativa. O sea, absolutamente todo lo que existe tiene positividad y negatividad. Y necesita unirse con su complemento por alguna razón determinada. Por ejemplo, un protón se une con un electrón, ¿para qué? No se une porque sí. No sienten el deber o la necesidad de unirse con su complemento porque sí. Se tienen que unir, ellos saben que se tienen que unir. ¿Por qué? Porque si no, no podrían formar los átomos. Los átomos de valencia positiva y valencia negativa se unen, como en este caso, para poder formar una molécula, por ejemplo, la molécula de agua. Ahora la pregunta es, ¿cómo esta pequeñez insignificante, porque ustedes no imaginan lo pequeño que es esto, sabe que tiene que comportarse de ese modo? Bueno, porque están formados por energía, y esa energía está dirigida por una mente universal, que normalmente llamamos la naturaleza. Bueno, y así sucesivamente hasta formar el mundo mineral, el reino vegetal y el reino animal, los tres reinos. ¿Sí? Y así está formado todo. Quiere decir que si todo lo que existe en el efecto tiene positividad y negatividad, la causa también debe tenerlos. Quiere decir que Dios también debe tener positividad y negatividad. Lo que significa que Dios es masculino y femenino, ambas características. Siempre existió la tendencia a pensar que Dios es masculino, ¿no? Pero en realidad Dios tiene ambas características. Si Dios fuera masculino, entonces el hombre habría sido creado a imagen de Dios, ¿y la mujer qué? La mujer no. ¿Sí? Por eso se ha dicho muchas veces que muchas religiones son machistas, y que han discriminado a la mujer. Muchos ateos tienen ese argumento, sobre todo el cristianismo, ¿no? Como que el hombre es creado a imagen de Dios, la mujer a imagen del hombre, pero no a imagen de Dios, y encima el pecado, el mal del mundo entró a través de la mujer, entonces como que es una ideología discriminadora. Bueno, en realidad todo eso se va aclarando también, ¿no? Dios tiene ambas características, masculinidad y feminidad. Es lógico que así sea, por lo que acabo de decir, aparte porque dijimos todo lo que está en el efecto está en la causa, ¿sí? Pero aparte de ser lógico, también lo menciona la Biblia. En Génesis capítulo 1, versículo 27, lo dice claramente. Dice claramente que Dios creó al hombre a su imagen y que por eso creó al hombre, hombre y mujer, a su imagen, masculino y femenino, dice la Biblia. Dios creó al hombre a su imagen, masculino y femenino los creó. O sea que Dios tiene ambas características también. Bueno, hasta acá hemos llegado a importantes conclusiones. Pero tenemos que ver para qué sirve todo este conocimiento. Lo primero y principal es darnos cuenta de que no hay modo alguno de negar que existe esta energía universal, no hay modo alguno de negar que existe esto, una mente universal y una fuente energética universal, ¿no? No podemos negar que cada cosa del universo está formado por partículas, infinita cantidad de partículas que se han unido entre sí para formar esta maravilla que conocemos y que todo responde vivamente, armoniosamente a una voluntad y a un propósito. Ahora nos falta entender cuál es ese propósito. Ese es otro tema, pero existe esto, ¿entienden? Entonces la gente del siglo XXI puede estar tranquila, feliz, contentos y con la frente en alto decir, no, yo tengo una mentalidad científica, porque el hombre del siglo XXI tiene una mentalidad científica, pero creo en Dios. Es más, la manifestación de Dios está permanentemente en cada milímetro cuadrado que nos rodea. No hay modo alguno de negar eso. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver entonces a qué nos lleva toda esta conclusión, ¿no? ¿De qué sirve entender esto? Porque dijimos, también vamos a entender por qué esta causa creó un efecto como nosotros. Sabemos que Dios tiene características de carácter interno, forma externa,
que se relacionan internamente dentro de Dios en forma permanente, que es la dirección de la energía del universo, y la masculinidad y la feminidad. Pero ¿por qué una causa así creó un efecto o produjo un efecto como nosotros? ¿Por qué existimos y por qué somos como somos? Es importantísimo que entendamos ese punto. Y ese punto solamente lo vamos a entender con el estudio de la próxima ley. Todo esto lo dedujimos a través de la ley de causa y efecto, ¿sí? Todo esto se ha deducido. Pero ahora tenemos que deducir otra ley que es más fundamental que esta. ¿Quieren descansar o seguimos? Seguimos un poco más, ¿sí? Bueno, porque lo que viene ahora es fundamental. Todo es fundamental, pero lo que viene ahora es muy, muy importante. Y necesito que lo entiendan profundamente. Que es la segunda ley universal que vamos a aplicar ahora. Hemos visto una ley, la ley de causa y efecto. Vamos a ver la segunda ley, es más fundamental. Absolutamente todo lo referente a sus vidas está relacionado con este principio. Todo lo que ustedes quieren saber. Miren, en Argentina se hizo constantemente se hace, ¿no? Pero hace poco se hizo un seminario de 40 días, igual que acá en Costa Rica también se hizo uno, con todos miembros del movimiento, solamente miembros, gente, o sea, ya son profesores, ya ellos son conferencistas, o sea, es enseñar a enseñadores, ¿no? Educar a educadores. El seminario de 40 días es muy intenso, imagínense, ustedes recién llevan una horita nada más, imagínense lo que son 40 días. Y en una parte yo di lo que nosotros llamamos guía interna, que es la aplicación de todo esto a mi vida cotidiana. Si a mí no me sirve todos los días para ganar el dinero que necesito, para llevarme bien en mi familia, para estar bien con mis amigos, para ser feliz, para todo, entonces es una teoría nada más. Me tiene que servir para ser feliz, ¿sí? Entonces, yo tenía que dar guía interna durante varios días y lo hice todo a través de un solo diagrama. Alguien me llamó y me dijo, qué interesante, hablaste todo el día con un solo diagrama en el pizarrón. Y ese diagrama es la ley que voy a explicar ahora. Solamente con eso pude dar guía interna en la aplicación cotidiana, ¿no? Y ayudar a tantos a poder realmente manejarse mejor en la vida con un solo diagrama en el pizarrón. Un solo diagramita en el pizarrón nada más. Y todas las distintas expresiones y utilidades que tiene este principio. Y ese diagrama es lo que voy a explicar ahora. ¿Sí? ¿Sí? Imagínense ustedes, días y días de seminario solamente con eso nada más. Esta que voy a explicar ahora se llama la ley de la acción de dar y recibir. Esta ley de dar y recibir es lo que maneja el universo entero. Todo lo que existe, existe basado en este principio universal. Cuanto más lo entendamos, mucho más libres vamos a ser. ¿Qué dice el principio de acción de dar y recibir? Dice que todo lo que existe, existe en una relación recíproca entre dos partes. Nunca puede haber una sola. Todo lo que existe, existe en una relación recíproca entre dos partes. Siempre hay dos. Y que justamente esa relación recíproca la llamamos dar y recibir. Hasta ahí vamos fácil, ¿no es cierto? La ley esta dice, todo lo que existe, existe en una relación recíproca entre dos partes. Y que a esa relación recíproca justamente la llamamos dar y recibir. Por ejemplo, para que este seminario exista, hace falta que yo esté dando algo y ustedes lo están recibiendo y después me están respondiendo también, ¿no es cierto? Entonces yo doy, pero a la vez recibo. Yo recibo de ustedes permanentemente la energía que ustedes transmiten a través de su atención y su comprensión. Si ustedes se quedan dormidos,
yo perdería completamente el entusiasmo, la motivación para seguir hablando. ¿Sí? ¿Quién es más importante en esta relación? ¿Esta parte o esta? ¿Quién es más importante, ustedes o yo? ¿Tiene algún sentido que yo estuviera hablando si no estuvieran ustedes? ¿Y tiene algún sentido que estuvieran ahí sentados mirando al frente si no hay nadie hablando? O sea, ambas partes son absolutamente igualmente importantes en esta relación. A una de ellas la llamamos sujeto y a la otra objeto. El sujeto es activo y el objeto es pasivo. ¿Sí? Yo estoy en la posición activa, soy el que está hablando, que está transmitiendo, y ustedes están en la forma pasiva, pero en realidad están respondiendo también. Este principio universal dice que hay algunos requisitos para que se dé esta acción de dar y recibir. El primer requisito es ese, tiene que haber al menos un activo y un pasivo. ¿Sí? Porque con que hubiera uno solo de ustedes, ya podría haber acción de dar y recibir. ¿Sí? Pero tiene que haber al menos uno. Dice que tiene que haber un activo y un pasivo. ¿Qué pasaría si hubiera dos activos, por ejemplo, dos sujetos al mismo tiempo? Ese es el caso, el ejemplo de dos personas discutiendo. Lamentablemente vemos más eso que lo otro, ¿no? Cuando hay dos personas discutiendo, los dos quieren decir algo y ninguno quiere recibir. Generalmente es una crítica, ¿no? O una acusación. No, porque tú me dijiste, porque vos me dijiste, porque yo... No, fuiste... Entonces, ¿qué pasa? Como ninguno de los dos quiere recibir lo que el otro está diciendo, este levanta la voz. Cree que levantando la voz va a obligar al otro a que lo reciba. Y el otro hace lo mismo, ¿no? Entonces, cuando hay dos sujetos hay conflictos, ¿no? Y generalmente hay gritos. No sirve. No se practica este principio de dar y recibir. Ninguno de los dos quiere recibir. ¿Qué pasa si hay dos objetos? Este, por ejemplo, es el ejemplo de dos personas tímidas. ¿No? ¿Vieron que a veces nos presentan a alguien mucho gusto y no sabemos más qué decir? Porque no hay nada en común, ¿no? Y bueno, ahí se quedan los dos mirándose. También es incómodo, ¿no? No hay dar y recibir. Bueno, quiere decir que cuando hay un sujeto y un objeto, hay un dar, automáticamente hay un recibir. Primer requisito. Segundo requisito es que ambos trabajen en el mismo nivel. Significa que el objeto es capaz de responder en la misma medida que el sujeto le da. Por ejemplo, ustedes tienen que tener una capacidad intelectual acorde con lo que yo estoy hablando. Si ustedes fueran personas que no saben ni leer ni escribir, no podrían entender nada de lo que yo estoy diciendo, quizás, ¿se entiende? Entonces tiene que haber alguna equiparación de niveles. El objeto tiene que ser capaz de responder en la misma medida que el sujeto le da. Que a veces es lo difícil en un seminario, porque yo lo primero que me preocupa muchas veces en un seminario es muy numeroso, es los distintos niveles de las personas. Hay gente como las chicas, que ya vinieron al seminario anterior y prestaron muchísima atención durante todos los días, pero son chicas, son pequeñas, son jovencitas. Y otros que a lo mejor ya están en la universidad o a lo mejor ya terminaron la universidad. ¿Sí? Entonces yo no quiero aburrir a poniéndome solamente el nivel de los chicos más chicos, pero tampoco quiero ponerme el nivel de él y que él no entienda nada de nada. Entonces muchas veces el desafío más grande es encontrar un punto donde todos se sientan incluidos, ¿no? Para que siga habiendo esta acción de recibir. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nos relacionamos con un chiquito, una criatura de 2 o 3 años, no actuamos como si tuviéramos 2 o 3 años, y ahí hacemos y jugamos como si fuéramos tontos. No, lo que estamos haciendo es bajar nuestro nivel para estar en el mismo nivel que ellos, porque él no puede subir al nuestro. ¿Sí? Bueno. Quiere decir que el primer requisito, ¿cuál es? Que haya un activo y un pasivo. Segundo requisito, que estén en el mismo nivel. Este es un principio que menciona la física con el nombre, quizá uno de ustedes lo ha estudiado en la escuela secundaria, principio de acción y reacción, que dice a toda acción corresponde una reacción de igual intensidad, porque está en el mismo nivel, de igual intensidad pero en sentido contrario.
Un principio que la física dice de ese modo. A toda acción corresponde una reacción de igual intensidad pero de sentido contrario. Es la explicación que da la física de por qué si yo tiro una pelota contra la pared rebota. A toda acción, o sea que la pared sirve como objeto porque es capaz de responder en la misma medida y devuelve la fuerza con la misma medida. ¿Sí? O por ejemplo, ¿por qué puedo estar parado sobre el piso? La física dice, yo al pararme sobre el piso estoy aplicando una fuerza sobre el piso. Dice que yo soy sujeto. Pero el piso me sirve como objeto porque es capaz de responder con una fuerza de la misma intensidad, pero en sentido contrario. El piso también está respondiendo con una fuerza. Si no, yo me hundiría. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces me sirve como buen objeto porque responde en la misma medida exactamente igual. A toda acción corresponde una reacción de igual intensidad, pero de sentido contrario, dice la física. Bueno, es exactamente esto. Pero van a ver que de acá van a deducir ustedes todos los secretos para ser libres y felices. Ustedes pensarán, ¿qué está diciendo? Bueno, vamos a ver si es así o no. ¿Sí? De acá vamos a entender todo. ¿Por qué Dios nos creó? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Sí? Vuelvo a repetir para que todo quede claro. Primer requisito. ¿Quién me lo dice? Primer requisito. Un activo y un pasivo por lo menos. ¿Sí? No dos activos ni dos pasivos. Uno y uno. Segundo, que estén en el mismo nivel. Que el objeto sea capaz de responder en la misma medida. Tercero, tiene que haber un propósito mutuo o propósito común. Común en el sentido de mutuo, ¿no? El mismo. Comunitario, es el mismo para ambos. O sea, el sujeto tiene que estar conectado con este propósito y el objeto con el mismo propósito. Por eso digo, un propósito común para ambos. Porque si el sujeto estuviera conectado con este propósito, por ejemplo, yo quiero dar una conferencia, pero ustedes vinieron para otra cosa, otro propósito. Por ejemplo, vinieron engañados pensando que iban a ver una película de suspenso, ¿no? Y en vez de pasar una película aparezco yo hablando, ustedes dicen, ¿qué es esto? Yo no me responderían, estarían todos enojados, porque fueron traídos engañados, ¿entiende? O sea, el objeto tiene que estar conectado con el mismo propósito, ambos. Entonces respondo. ¿Sí? Siempre tiene que haber un propósito común para el sujeto y para el objeto. Y este principio dice, y prestad atención porque es muy, muy importante, este principio dice que siempre que hay dar y recibir entre un elemento y otro, siempre que hay dar y recibir, hay un resultado. Siempre hay un resultado. Este principio universal dice que siempre que hay dar y recibir, hay un resultado. Pero ¿cuál es este resultado? Algo aparece. Cuando hay que recibir, siempre algo aparece. Pero no es cualquier cosa que va a aparecer. Es este propósito hecho realidad, lo que se sustancializa. ¿Se entiende? Hasta este momento, antes de que haya dar y recibir, este propósito puede existir, pero solamente en forma de idea. Existe como espiritualmente nada más, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy en Argentina y sé que tengo que venir a Costa Rica para dar un seminario. Pero no existe el seminario. ¿Por qué no existe? Porque todavía no estamos juntos, todavía no hay dar y recibir. En el momento mismo en que yo doy y ustedes me respondieron, ya esto se hizo realidad. Hubo un resultado visible, concreto. Ya se puede medir, pesar, catalogar, calificar. Se puede decir si fue interesante, si no fue interesante, si fue bueno, si fue malo, si fue largo, si fue corto. Ya existió. Por eso a este principio se lo llama fundamento. Fundamento significa base, ¿no? Para crear un edificio hay que tener una base primero. Quiere decir que esto es lo básico para que algo exista. Se llama fundamento de 4 posiciones. Base o base de 4 posiciones, se lo llama esto. Es la base para que cualquier cosa exista. Y ahí ya ustedes tienen que empezar a intuir que estamos empezando a encontrar una luz. Porque estoy diciendo, es la base para que cualquier cosa exista. Pero señora Ayerza, ¿usted está diciendo cualquier cosa? Sí, cualquier cosa existe primero basado en este principio universal.
Quiere decir que si yo entiendo este principio universal, ¿puedo crear lo que yo quiero? Sí. ¿Así? ¿Y cómo hago para crear lo que más quiero? Amor, sí. ¿Y cómo hago para crear lo que más quiero llevar a mi familia, a mi casa, a mi trabajo? ¿Tengo que ver con eso? Sí. Bueno, entonces voy a pedir más todavía. Voy a pedir lo que más quiero en el universo. ¿Puedo? Sí. Cuando entendamos esto, puedo construir esto. ¿Y por qué digo lo que más quiero en el universo es esto? Sí, lo que más quiere uno en el universo es eso. ¿O ustedes cambiarían esto por 10 millones de dólares? ¿Ustedes cambiarían esto por 10 millones de dólares? Si alguien dice que sí, es muy tonto. Porque él quiere los 10 millones para ser alegre, para ser feliz. ¿No? Tengo los 10 millones, pero soy infeliz, ¿para qué los quiero? Esto es lo más importante. Tanto fue así que la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó en el jardín del Edén. ¿Saben lo que significa Edén? Alegría. Lo creó en el jardín de la alegría, porque lo creó para eso. ¿Puedo crearlo con esto? Sí, sí, puedo crearlo con eso. ¿Sí? ¿Puedo crear esto? Sí, puedo crear eso. Lo más fundamental de la vida se puede crear a través de este principio universal. Entonces, ¿vamos a prestarle atención o no? Vamos a prestar atención a ver cómo funciona este principio universal. Primero y principal, entendamos esto, lo del resultado. Siempre que hay de recibir se produce un resultado. Ese resultado no es cualquier cosa, sino que es este principio, es esto, ¿no? Este propósito. Por ejemplo, nuestra mente y nuestro cuerpo. ¿Por qué se unen nuestra mente y nuestro cuerpo para hacer algo? Porque tenemos un propósito, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes que en este mismo momento mi mente tiene una idea, un propósito. ¿Ustedes saben cuál es? No, porque es invisible, está en mi cabeza nada más. Pero mi propósito era hacer esto. Cuando mi cuerpo se unió, ustedes lo vieron, llegó a existir, ¿sí? Antes de que mi cuerpo se uniera, solamente yo sabía que iba a ser. Quiere decir que este principio hace que lo invisible se vuelva visible, que la causa se convierta en el efecto. Claro, fue algo muy sencillo hacer esto, pero en realidad exige que mi mente sea capaz de dominar a mi cuerpo. Cuando mi cuerpo responde, porque está unido a este propósito, entonces aparece el resultado. Y desde lo más simple que es hacer esto, hasta una carrera universitaria, es el mismo principio. Entonces la gran pregunta es, ¿qué resultado quiero yo provocar? Cuando ustedes están a las trompadas en su casa peleándose con su esposa, su esposo, sus hijos, su madre, su padre o sus hermanos, ¿era eso lo que querían? ¿Ese era el plan verdadero? ¿Sufrir, angustiarse, ser insultado y que le digan a uno que es un inútil y que no sirve para nada? No, yo no quería eso cuando me levanté esta mañana. Entonces, ¿por qué lo produjiste? ¿Por desconocimiento de esto? ¿No? Ya van a ver, tiene mucho que ver con eso. Entonces empecemos a definir ciertas cosas. Este principio define la primera palabra, que es armonía. No se puede concebir el concepto de armonía si no es entre dos partes. Armonía siempre, armonía entre algo y algo, ¿no? Armonía entre dos hermanos, entre el esposo y la esposa, entre la mente y el cuerpo, ¿no? Hay armonía entre algo y algo, entre una persona y su instrumento musical, entre una persona y su bicicleta. ¿No? El concepto de armonía viene ligado a dos siempre. ¿A qué llamamos armonía? Llamamos armonía cuando el objeto responde al sujeto. Ahí hay armonía. Digamos que llega alguien ahora, entra por la puerta de atrás, ¿no? Y aparece acá. No sabe ni a dónde entró, está perdido por la calle y entró para preguntar algo o para vender algo. Y después entra y encuentra un salón lleno de gente. ¿Diría que hay conflicto entre nosotros o que hay armonía entre nosotros? Hay una perfecta armonía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay un sujeto bien claro, se sabe quién es sujeto, se sabe quién está en la posición de objeto, hay un propósito entre ellos bien claro, hay un dar y recibir bien claro. Entonces se produce armonía.
cuando hay armonía, o donde hay armonía, automáticamente hay belleza. El concepto de armonía y belleza están ligados completamente, ¿no es cierto? Nunca se pudo definir exactamente qué es la belleza. Si le preguntan a alguien qué es la belleza, pero la belleza es lo que surge cuando hay armonía. Y acá el principio divino tiene una respuesta a una pregunta filosófica de miles de años. Hay una pregunta filosófica que decía lo siguiente, y hubo debates y libros, y los filósofos se han pelado los sesos tratando de deducir. La pregunta es la siguiente. Si te gustó el video, déjanos un buen like.